Imagina que eres el hombre más poderoso del mundo, controlas imperios, mueves ejércitos, decides el destino de millones, y de repente, todo desaparece. Te meten en un barco, te llevan al punto más remoto del Atlántico, una isla que apenas aparece en los mapas, y ahí te dejan, solo. Eso le pasó a Napoleón Bonaparte. Pero lo que ocurrió después es lo que nadie te enseñó en el colegio. Hoy vas a descubrir cómo un hombre sin ejército, sin poder y sin libertad, ganó la batalla más importante de su vida. No fue en un campo de guerra, fue en los libros de historia. Y todo empezó en una isla llamada Santa Elena. Santa Elena está en medio de ninguna parte, a 1900 kilómetros de la costa africana, a 2900 de América del Sur. Es literalmente el lugar más difícil de abandonar del planeta. Los británicos lo sabían, por eso la eligieron. Octubre de 1815. Napoleón llega a la isla con 51 años. Hace apenas 4 meses que perdió la batalla de Waterloo. El hombre que había coronado reyes, reescrito el mapa de Europa y desafiado a toda una coalición de imperios, ahora vivía bajo supervisión constante. Su residencia en la isla se llamaba Longwood House. Y era un desastre. Humedad constante, ratas, paredes que resumaban agua. El gobernador británico, Sir Hudson Lowe, lo vigilaba con obsesión. Controlaba sus cartas, restringía sus visitas, limitaba sus paseos a caballo. Hudson Lowe no quería que Napoleón escapara, pero tampoco quería que se convirtiera en un mártir. Ese error ya lo habían cometido antes, cuando lo enviaron a Elba. Y de Elba, como todos sabemos, volvió con un ejército entero. Los primeros meses en Santa Elena, Napoleón intentó adaptarse, jugaba al ajedrez, leía, daba largos paseos cuando los guardias lo permitían. Pero había algo que lo consumía más que el aburrimiento, más que la humedad, más que las restricciones, el miedo a ser olvidado, o peor aún, el miedo a ser recordado mal, porque sus enemigos ya estaban escribiendo la historia. En Londres, en Viena, en Berlín, los periódicos lo retrataban como un tirano, un monstruo, una advertencia, y él lo sabía. Entonces tomó una decisión que cambiaría su legado para siempre. Si sus enemigos iban a escribir la historia, él también lo haría. Empezó a dictar, cada día, durante horas, con varios secretarios trabajando en turnos. Napoleón dictaba sus memorias con una precisión obsesiva. No solo los hechos, la interpretación de los hechos, no solo lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién era el héroe? Lo que Napoleón dictó en Santa Elena no era solo una autobiografía. Era una operación de relaciones públicas, la más sofisticada del siglo XIX. Construyó su propia versión de cada guerra, cada batalla, cada traición. Se presentó como el heredero de la Revolución Francesa, el defensor de los ideales del pueblo contra la vieja aristocracia europea. Las guerras napoleónicas, en su versión, no eran conquistas, eran liberaciones. Y funcionó. Cuando sus memorias se publicaron después de su muerte en 1821, Europa entera las devoró. Una generación entera creció con el Napoleón que él mismo había inventado. Romántico, genial, incomprendido, traicionado por la fortuna. Los pintores lo glorificaban. Los poetas escribían sobre él. Víctor Hugo quedó fascinado. Beethoven, que en su momento le retiró la dedicatoria de su tercera sinfonía, volvió a admirarlo. Y aquí está la ironía más grande de toda la historia. Los británicos pusieron a Napoleón en Santa Elena para acabar con su poder, para silenciarlo, para que fuera olvidado. Y en cambio, le dieron el tiempo y el aislamiento que necesitaba para crear su mayor obra. No su ejército, no sus leyes, no su código civil, su narrativa. El Napoleón que conocemos hoy no es el Napoleón que existió. Es el Napoleón que él decidió que existiera. Sus carceleros creían que lo habían encerrado. Él estaba construyendo su inmortalidad. En 1840, 19 años después de su muerte, el gobierno francés llevó sus restos de vuelta a París. El funeral fue el evento más masivo del siglo. Cientos de miles de personas lloraron en las calles. Su sobrino, Luis Napoleón Bonaparte, utilizó ese fervor popular para llegar al poder. Primero como presidente. Luego como Napoleón III, emperador de los franceses. Todo construido sobre el mito que un hombre encerrado en una isla había fabricado durante 6 años. Y no acabó ahí. El mito napoleónico sigue vivo hoy. En películas, en libros, en debates de historiadores que todavía discuten si fue un héroe o un tirano. Esa discusión, esa ambigüedad deliberada, también la diseñó él. Hay una lección en todo esto que va mucho más allá de Napoleón. El poder real no siempre está en los ejércitos o en los territorios. A veces está en quien controla el relato, en quien decide qué versión de los hechos sobrevive. Napoleón lo entendió cuando ya no tenía nada más. Y con esa comprensión, encerrado en una isla en medio del océano, ganó la batalla que más importaba. La batalla de la memoria.
Si esta historia te ha sorprendido es porque hay cientos como esta. Historias reales que no están en los libros de texto, que nadie te contó, precisamente porque alguien no quería que las supieras. Suscríbete al canal. Cada semana una historia que cambia la forma en que ves el mundo.